SER Podcast. En la cadena SER, La Hora Extra, con Pepa Blanes. ¿Qué es actuar sino mentir?, decía Laurence Olivier, y de alguna manera definía el concepto de un oficio que nutre el teatro y el cine, el oficio del actor y de la actriz. Jornaleros del espectáculo, estrellas o cómicos que permiten al común de los mortales vivir otras vidas y crear la ilusión de otra realidad. Nosotros venimos a trabajar a vuestro pueblo. Pero ahora sois vosotros los que queréis dejarnos sin nuestro pan. Y digo nuestro porque el trabajo de las películas es cosa nuestra, de los cómicos. Y vosotros nos queréis dejar sin él, porque no somos de ningún pueblo. Pero, ¿por qué somos de los caminos? Porque, como ha dicho muy bien vuestro alcalde, la gente necesita reírse. Y nosotros les llevamos la risa. Mientras en Estados Unidos los intérpretes llevan más de 100 días en huelga por conseguir mejores derechos laborales y evitar que la inteligencia artificial acabe con su trabajo, en España el oficio tampoco es fácil. El paro en la profesión es alto y los salarios no siempre son decentes, como denuncia AISGE, la entidad que gestiona en España los derechos de propiedad intelectual de los actores y que preside Emilio Gutiérrez Cava. Emblema de una saga familiar de cómicos, el actor, ganador de 2 Goyas, es un rostro imprescindible de nuestro teatro y nuestro cine. Recorriendo su carrera, se recorre la historia de España gracias a papeles como el de 9 cartas a Berta o La caza. Mira, ¿ves aquellos agujeros? Son madrigueras. Si le hubieras preguntado a Juan, te hubiera dicho que aquello es un bardo. Algo así como una ciudad de conejos. José, ¿estás seguro que trajiste el botiquín? ¿Pero qué haces todavía en el coche? Baja y ayúdanos a sacar las cosas. ¿Y cómo me lío yo el dedo? Yo qué sé. Emilio Gutiérrez Cava ha publicado este verano un libro de memorias que nos permite acercarnos a la profesión y a la vida. Bueno, mi abuela es la que primero rodó una película en 1924, este año que viene, hace 100 años, ¿no? Y ahí rodaron también mi madre y mi tía. Eran como figurantes de la película, pero rodaron Alma de Dios, una película de ese año, 1924. Y luego ya pues ha sido toda la familia, desde mi madre hasta mi tía, mis hermanas y yo, claro. Y ahora mi sobrina, nieta. Sí. Y yo te decía que es una biografía personal, unas memorias, ¿no? Un libro que habla y que vemos la historia del cine español reciente, porque tú eres parte de esa historia del cine español, pero sí, también del país, porque aparece la Mili, aparece el SEAT, aparece la playa, las suecas, aparece un poco sí, lo difícil que era el sexo. Sí, bueno, claro, en ese libro se cuenta, me parece que es la película El misterioso señor Van Eyck, que es una película que rodó Espartaco Santoni conmigo en Palma de Mallorca. Sí. Pues se cuenta un poco lo complicado que era. Bueno, Palma de Mallorca era como una especie de isla, valga la redundancia, de permisividad, ¿no? Porque ahí iban muchas suecas, muchas francesas, inglesas, bueno, venían de otra nacionalidad. Y la Plaza Gomila era, digamos, el centro de actuación nocturno. Y la verdad es que yo de Palma me acuerdo de la Palma nocturna más que de la Palma diurna. Luego ya me acordé de Palma de otra manera en los años siguientes. Pero ese año 1964, quiero recordar, pues sí, me acordaba mucho más de la Palma nocturna porque estaba siempre en la Plaza Gomila. Cuando terminaba el rodaje me duchaba y me iba a la Plaza Gomila directamente. A ver qué había allí. A ver qué pasaba esa noche, excitante. Y es muy bonito porque, bueno, también luego tu labor en AISGE dice mucho de esto, pero hay palabras preciosas hacia muchos compañeros y se habla del trabajo del actor como un trabajo en equipo, ¿no? Hablas de Rocío Dúrcal y dices cómo ayudaba a los compañeros en esa película, sí. Hablas de Sacristán, hablas de un montón de compañeros de la industria, sí, con un cariño y sobre todo reflejando la importancia que en a veces da la sensación de que el actor es la estrella, que está sola o sí, que tiene sus egos, y sin embargo cómo el ser actor o el ser cómico en España era también ser buen compañero. Sí, había mucha gente. Aquí en nuestra profesión, como en todas las profesiones, hay de todo como en botica, ¿no? Bueno, o sea que también te puedes encontrar con un callo verbenero, aunque contigo, con nosotros siempre han tenido una relativo cuidado, porque enfrentarse era más complicado de lo que parece, ¿no? Pero los puedes tener, sean jóvenes o sean mayores, ¿no? Pero yo siempre he encontrado gente excelente en el 90% de los casos que he rodado con ellos y nunca he tenido problemas, ni con los españoles ni con los extranjeros. Y he rodado con los extranjeros y no he tenido
al contrario, ha sido estupendo rodar con ellos. Yo te decía lo de historia del cine español porque tú empiezas a ser el rostro de ese nuevo cine español, 9 cartas a Berta, La Caza, con 2 directores que, bueno, pues cambiaron, ¿no?, la manera de hacer el cine español, y también tú, de alguna manera, también los actores que participasteis en esas películas. Y hablas de 9 cartas a Berta, que te fastidió muchísimo que te doblaran. Ah, sí, hubo una época que me lo llevé muy mal, ese asunto del doblaje. Lo único que ocurre es que luego con los años eso se va dulcificando un poco, ¿no? Y te das cuenta que todo es relativo, que no te dieran el premio San Sebastián tampoco aporta mucho más a tu carrera o menos, ¿no? Y que la película, según Patino, le saliera mejor o peor, doblado o no doblado yo, porque creía que mi voz era muy personal y que había que doblar a otro señor, tampoco pasa nada. Pero bueno, en cualquier caso, yo recuerdo que en un cineclub, cuando se pasó la película, antes de ir a San Sebastián, Saura le dijo: dobla la película con todos los actores otra vez, haz un doblaje nuevo. Y Patino, que era bastante cabezón, dijo que no lo hacía, ¿no? Y es una pena porque Mari Carrillo creo que sí que se dobló ella, y Antonio Casas también se dobló él, y sin embargo Elsa, porque era cubana, y a mí porque debía tener una voz muy, muy propia, muy particular, pues bueno, no lo tenía puesto en contrato y me dobló. Pero ¿qué supone también estar en esas 2? Bueno, en aquel momento supuso una nueva visión de lo que era el cine, porque yo había rodado algunas películas que tenían otro tipo de corte y sobre todo otro tipo de tratamiento. Técnicamente y en producción eran prácticamente igual, ¿no? Pero claro que la ideología y sobre todo cómo era el equipo técnico eran muy distintos a lo que yo estaba acostumbrado, ¿no? En ese momento no te das cuenta de que realmente estás haciendo algo que puede ser muy grande mañana. Te das cuenta de que estás haciendo algo interesante, que es algo que te gusta, que coincide con tu forma de ver la vida o con tu manera de ver las cosas, ¿no? Y que eso otras películas no te lo daban. Y dices, pues qué bien, ¿no? Poder haber coincidido en esto y con estas ideas y con estos proyectos que muchísima gente de mi generación tuvo la suerte de compartir, claro. Me hace gracia en La Caza porque era un rodaje de riesgo, y no solo por la censura franquista, era un rodaje de riesgo porque había fuego de verdad. Bueno, sí, la censura franquista era un poco de broma, quiero decir, que sí, podía estar de buen día o de mal día, ¿no? Eso dependía un poco de los censores y de lo que tuviesen ese día en el estómago de desayuno. Pero el riesgo estaba en los disparos, que eran todos de fuego real, sí. Era munición real toda. Y sí, había el riesgo de que de pronto se te disparara una escopeta y podías herir a una persona, claro, sí. Te preguntaba lo de los papeles porque me hace mucha gracia que hiciste de sacerdote, sí, y que se creyeron que eras sacerdote. Esa anécdota es buenísima. Sí, se creyeron que éramos sacerdotes todos los que estábamos ahí. Sí, afortunadamente no salió nadie en ese momento a interrumpir la escena, la durísima escena que tuvimos que representar, ¿no? Porque fue una madre que llegó acompañando al féretro de su hijo, que era albañil y que se había caído de un andamio. Y se acercó a nosotros pidiéndonos consejos sobre la vida eterna y lo demás. Y ahí pues improvisamos, yo creo que de una manera muy espontánea y muy bonita entre nosotros, y cada uno dijo una frase de consuelo a aquella mujer que estaba muy destrozada, ¿no? Y luego su hijo nos lo agradeció. Sabía que éramos actores, y yo creo que esa fue una de las mejores escenas. Hemos hecho improvisadamente un grupo de actores. Estaba Simón Andreu también entre ese grupo de actores. Que para eso también sirve la actuación, ¿no? Para hacer mejor la vida de la gente, o al menos más dulce. Debería ser, sí. Debería servir para eso también. Nosotros somos un poco como los chefs de cocina, ¿no? Servimos un plato y la gente debe degustarlo bien. Si le sienta mal es un problema grave para nosotros, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, a mí me parece que la curiosidad es fundamental en esta profesión. Y a veces cuando pienso que la gente no es curiosa, pienso que no van a ser buenos intérpretes. Porque para hacer de anarquista o de torero hay que saber un poco de toros, de tauromaquia, y un poco de lo que era la historia del anarquismo. O para hacer de guardia marina, desfilando, hay que haber hecho servicio militar como yo lo hice, y además con suerte porque yo estaba en la compañía de honores del Ejército del Aire, con lo cual pude desfilar con los guardiamarinas igual de bien que ellos, ¿no? Ese capítulo es maravilloso. Sí, bueno, ahí pasó de todo, ¿no? Son películas de la primera época en la que pasaban muchas cosas porque estábamos mucho tiempo juntos rodándolas fuera de Madrid, y ahí no había posibilidades de WhatsApp ni de ordenadores, y claro, no se iba nadie a su habitación a ponerse en el ordenador. Era convivencia pura y dura. Sí, la convivencia era eso.
Y eso ha cambiado totalmente. Eso cambió totalmente. En el libro, yo reflejo al final del libro que eso ha cambiado totalmente, que esos rodajes ya no se suelen hacer y la gente se va corriendo enseguida, ¿no? Te dejan plantado ahí en medio. Incluso, quiero decir, hasta los teatros te están esperando para que te vayas. Antes teníamos que esperar nosotros para que cerraran, ahora te están esperando para que te vayas. ¿Y ha cambiado en más cosas? La interpretación, el cine. Entiendo que las redes sociales no es un sitio, aunque tienes Instagram, que te he seguido. Sí, lo tengo, sí. Bueno, por instancias. Tengo Instagram a distancia porque yo no sé manejarlo, me lo manejan. Pero, ¿cómo ves un poco ese cambio también de la profesión? Es verdad que hay más industria. No me parece mal ese cambio en una medida. Hombre, nosotros estamos estudiando ahora desde AISGE, desde la Sociedad de Derechos de Gestión de Imagen de los Actores, todo lo que es la inteligencia artificial, porque puede conllevar muchos problemas para la radio, para el doblaje, incluso para la imagen, inherentes de la propia mala utilización de la inteligencia artificial, ¿no? Y no hay leyes escritas sobre ese asunto, no hay leyes, en este momento no hay legislación ninguna, y o se pone antes la legislación para que la gente no se vaya de madre, o se pone el corral o las ovejas se escapan, ¿no? Y no lo van a hacer. Y eso nos preocupa enormemente a muchas sociedades de gestión mundiales de derechos de autor, porque eso va a dejar todo en manos libres. Puedes hacer una película y la haces con Greta Garbo y con Chaplin y cobras tú los derechos, porque son imágenes de inteligencia artificial. Todo eso habría que legislarlo inmediatamente porque es una perversión gigantesca. I feel it move, I feel it ache. Toda una vida dedicada a la actuación, la de un veterano como Emilio Gutiérrez Cava, frente a la incipiente e ilusionante carrera de una de las nuevas representantes de una generación de actores y actrices jóvenes criados en el teatro y que empiezan a dar el salto al audiovisual. Hablamos con Natalia Huarte, a la que esta temporada hemos visto en Psicosis o en Los Pálidos, y que va a debutar con Juan Mayorga. Natalia ha sido uno de los rostros de esta temporada teatral, otra más, que vamos cerrando ya, con 2 grandes papeles sobre todo. La hemos visto en Supernormales de la temporada pasada, la hemos visto en París 1940, donde estaba espléndida con Josep María Flotats. Hace un año también en Safo de Cristina Rosenbinge y Marta Pazos, y este 2023, voy a mencionar Los Pálidos de Lucía Carballal y ahora Psicosis 4.48 en El Español, que tiene Natalia Huarte que no para. Pues la verdad que no lo sé, habría que preguntarle a otra gente, creo. Pero a veces se juntan, parece que se juntan los trabajos, ¿no? Que ocurre algo, que estás en un momento que puedes además asumirlos y que puedes aceptarlos y que encajan, porque a veces no ocurre. Y este año ha sido uno de esos que, sin planificación, porque nuestra vida va siempre inesperadamente, ha podido ser el sí, ¿no? Uno tras otro. Entonces, nada, muy contenta, la verdad. O sea, no sé muy bien qué pasa. ¿Qué te ha pasado en el brazo? Me lo he cortado. Hacer eso es algo muy inmaduro. Vamos a empezar por esta última obra que dirige Luz Arcas. Es la obra de Sarah Kane y que nos enfrenta a una realidad fuerte, como es la depresión, como es el estado psicótico. ¿Cómo te has enfrentado tú a este personaje que en casi hora y cuarto está frente a los espectadores pues en un estado total de depresión, ¿no? Desde el cuerpo, desde algo físico me interesó muchísimo, ¿no? Y había leído la obra hacía muchos años en la Resart, de hecho, cuando estudiaba. Y me pareció que era perfecto que lo dirigiera alguien como Luz. La verdad que me dio la intuición de decir, creo que este texto tiene que ser alguien que entienda muy bien el cuerpo. Oye, y el otro gran trabajo este año ha sido el de Los Pálidos, el debut en la dirección de Lucía Carballal, que es una historia completamente distinta, es una historia sobre la televisión, sobre el proceso de creación, pero también sobre la fama, que son elementos que de alguna manera como actriz también te tocan, ¿no? Sí. Han sido, la verdad que están siendo procesos a nivel personal y profesional, por supuesto, muy grandes y muy importantes, ¿no? Para mí. Sobre todo porque estoy viendo también, ahora que nombramos a Lucía Carballal, tanto Lucía como con Luz, 2 mujeres con una mirada muy profunda, ¿no? sobre el trabajo y con una dirección muy generosa también. No sé, hay una especie de confianza y de admiración ante la persona que tienen delante, que te ponen las bases muy sólidas, pero de pronto te dejan un viaje muy libre para que tú en la función también hagas como actor, creador, parte, ¿no? Y eso
O sea, este año ha sido volar con ellas. Y efectivamente me ha hecho reflexionar muchísimo también sobre la profesión. De hecho, vino muchísima gente de la televisión. Había comentarios controvertidos sobre el personaje, dependiendo de quién viniera a verla. ¿Sí? Había personas que lo veían como alguien idealista, luminoso, que ponía un punto de esperanza en la situación, y otros me juzgaban como súper dura. Como, qué carácter, ¿no? O sea, y digo, qué curioso lo que puede provocar un personaje, ¿no? Cuando lo interpretas. Yo, para mí, tenía un lugar de esperanza también, un lugar de inocencia, de creer que podía cambiar algo, y luego darse cuenta de que no, y a la vez aceptarlo, que era bastante duro el final, de aceptar que yo formaba parte ya de eso, ¿no? Que también te plantea la pregunta de hasta qué punto podemos estar fuera o dentro del sistema que se nos propone, ¿no? Que es una pregunta que se quedaba en el aire en la función, que me interesaba también bastante. Pero sí, comparado con Psicosis, como que la calidad de la energía, de la frecuencia en la que viven los personajes no tiene nada que ver, ¿no? Son muy, muy distintas. Pero a las nuevas generaciones, sobre todo a los que quieren dedicarse a esta profesión, ¿les animarías a mantener ese espíritu idealista? Bueno, siempre. Yo es que creo que, no podemos perder la inocencia, creo. Se nos intenta quitar todo el rato y hay una especie de necesidad bélica constante en los lugares, ¿no? Pero lo ves en la profesión y lo ves fuera de la profesión, lo ves comprando en el Lidl. O sea, hay una sensación de guerra, de estar unos en contra de otros. Y yo siempre voy a abogar porque creo todavía y confío mucho en el ser humano, la verdad. Quiero pensar por ahí. Es que si no, no sé cómo levantarme por la mañana. De hecho, creo que a Sarah Kane le pasaba eso, que no podía con la realidad. Y lo dice ella, la guerra de Yugoslavia le afectó muchísimo. Como autora, de hecho el texto lo dice, me amarán por aquello que me destruye y cada halago se lleva un trozo de mi alma. O sea, ella tenía una conciencia muy cruda de lo que pasaba alrededor. Y en estos pocos años, pero tan fructíferos de carrera, ¿has comprendido mejor al ser humano? ¿Has aprendido de todos los personajes que has interpretado y de este último en particular? Lo que te hace, por supuesto, no te hace mejor ni peor ser actor. O sea, eso que igual queda súper pretencioso lo que acabo de decir. Y no me refiero a eso, no me considero la mejor versión de mí misma ni nada de esto. Pero sí que es verdad que hay algo bonito que por lo menos te hace ser como, que esto lo estoy utilizando últimamente bastante, pero me interesa, más ancho como persona. Una vez me dijeron que el camino a veces lo ves como en línea recta, como llegando de un punto A a un punto B. Y bueno, mi novio me lo dijo, mi pareja, que es maravillosa, y entonces me explicó algo precioso. Me dijo, a veces el camino no tiene que ser del punto A al punto B, sino que tiene que ser hacia los márgenes y hacerlo más grande hacia los lados, ¿no? Y creo que interpretar te hace eso. Como lugares que tú no están igual en tu día a día o que no están en tu mundo o que tú de repente vives como con tus orejeras, de pronto interpretar te hace ver el lado de la orilla que no veías. Y entonces eso simplemente te agranda el margen. Y entonces no hay como un objetivo, eso que decías, ¿no? Como una carrera planificada, porque es que eso no ocurre así. Es que yo mi año nunca lo habría podido planificar. O sea, me avisas de esto hace 3 años y te digo que me estás vacilando. O sea, te digo no. Entonces, a veces ocurre y simplemente si permites que las cosas te lleguen y te van haciendo ancha, creo que eres capaz de decidir mejor. Pero la mirada es que la tenemos que abrir. Es que a veces pensamos que tenemos que ser como nuestro pensamiento único es el que vale. Y no. Es que la mirada tiene que ser más 360. Tienes que atreverte a mirar hacia los lados y a veces aceptar cosas que duelen y que no gustan, como este texto, ¿no? Hay que atreverse a mirar. Y esta es la nueva generación, pero nos preguntamos también cómo será la siguiente, la del futuro. Esos jóvenes que hoy se forman en escuelas y en salas de teatro para comenzar una carrera difícil pero apasionante. Laura Martínez Santamarina se ha acercado a la RESAD, la Escuela de Arte Dramático de Madrid. Las artes escénicas viven una situación de inestabilidad y precariedad que se acentuó tras la pandemia. Sin embargo, las salas siguen luchando por llenar sus butacas y los jóvenes no renuncian a sus sueños. La ciudad de Madrid acuna diferentes escuelas para formar a profesionales en el sector. Entre ellas, la Real Escuela Superior de Arte Dramático es la referencia nacional de carácter público, mientras otras muchas escuelas privadas promueven sus propios métodos como la de Cristina Rota. 2 opciones diferentes que abren el camino interpretativo profesional. Yo no quiero estar en mi vida haciendo algo
que no me guste, que no me motive, que no me mueva, porque era literalmente infeliz. Y entonces, sin pensar ni en el futuro de las artes escénicas, me metí en la RESAD. Y al final yo pienso que simplemente con estos 4 años seguramente sean como los más felices de mi vida. Ibaia tiene 22 años y tras su paso por otra carrera que aparentemente tenía más salida, decidió mudarse de Tenerife a Madrid y ser actriz. Ibaia denuncia la vida cultural pobre en su ciudad de origen y reivindica la descentralización de la cultura. La falta de oferta y pluralidad de obras teatrales le impidió poder formarse y consumir espectáculos con asiduidad antes de mudarse a la capital. Creo que es un cambio social lo que se necesita para que el teatro sobreviva. Y apoyarlo y apoyarnos en otras ramas, no solamente porque parece que el teatro es para gente de teatro. Pensemos en un teatro que sea para todo el mundo. El teatro es un sector abandonado y olvidado por el espectador más joven, que opta por otro tipo de consumo como el audiovisual. Una brecha que crece año tras año. Según los datos que recoge el Ministerio de Cultura y Deporte, en el ejercicio de 2021-2022, el consumo de arte escénico disminuyó un 27% respecto al ejercicio anterior, con una asistencia mayor de mujeres. Ainhoa, estudiante de teatro gestual, cree que España es un país que castiga con un IVA elevado a la cultura y no trabaja en políticas eficientes para fomentar todo tipo de interpretaciones como el teatro de calle. Que parece que estamos aquí, que subimos a un escenario y ese es el único momento en el que se valora nuestro trabajo, que nuestro trabajo no es una hora en la que tú como espectador nos ves. Nuestro trabajo es de meses y meses de ensayos, de sábados, domingos, que la gente está descansando, nosotros nos vamos a una sala o incluso en verano nos vamos al retiro porque no tenemos dinero para conseguir una sala y nos buscamos la vida. Y efectivamente, buscarse la vida es otro tema que orbita en el día a día de los jóvenes. Muchas horas de formación, alquileres, manutención y poco tiempo libre para un empleo. La precariedad y los trabajos temporales se rifan entre los estudiantes que ante el vacío y la necesidad optan por tener unos ingresos mínimos. Verónica tiene 42 años y ha conseguido compaginar su vida profesional con la laboral. Haces lo que puedes y a veces es duro porque tienes que tomar decisiones y hay personas que quizás en un momento determinado deciden optar o no les permite pagarse el piso o necesitan trabajar y tienen que a veces alargar la carrera, por ejemplo, o incluso en los peores casos que abandonar. Sin embargo, otros muchos no pueden mantener 4 años de inestabilidad económica por sí mismos, una realidad cruel pero real y que parece no mejorar. Tengo 27 años y sigo dependiendo de mis padres. ¿Por qué? Bueno, en la carrera anterior que estudié sí que me becaron, o sea, me dieron la beca del ministerio y más o menos, pues bueno, un poco de ayuda de mis padres, la beca, puedes seguir. Pero cuando quieres estudiar una segunda carrera ya no te becan, solo te becan una. Entonces, pues el apoyo de mis padres es fundamental. Yo que tengo la suerte que ellos me apoyan en esto, porque muchos no tienen ese privilegio. Aun con todo, el mayor vértigo puede llegar después, cuando la puerta de la escuela se cierra. Después del amparo de la institución, el mundo real es otro. Poca financiación, circuitos cerrados y difícil acceso a la industria. Ante este escenario, los jóvenes tienen claro una cosa. O sea, creo que lo más importante de esta profesión y lo que casi nadie te dice es que tienes que buscarte en el otro y crear con gente, no tú solo. Una persona que se queda en casa solo, una persona creadora que no crea, se deprime y se come en su propio narcisismo. Nuka, exalumna de Cristina Rota, y sus compañeros Adrián, Felipe y Daniel han decidido no esperar y crear juntos para seguir aprendiendo. Pero no tengo como la sensación de, Dios mío, es que es imposible dedicarse a esto o hacer algo con esto, porque tenemos muy metido que si no te llaman o está en un momento complicado y están llamando a los de siempre, nos juntamos nosotros, hacemos un proyecto y encima hablamos de lo que queremos hablar. Siempre es un momento delicado para la cultura en España. Se necesitan políticas que cuiden, protejan y fomenten las artes en todas sus vertientes para poder crear obras de calidad, lejos de la precariedad laboral y personal que actualmente se sufre dentro de la industria. Los jóvenes siguen adelante, pero necesitan el apoyo económico y moral de sus padres para crecer profesionalmente. Una situación que puede romperse, pero mientras quedará esto. Estás ahí y te recuerdas siendo pequeño y diciendo me encantaría contar historias y de repente lo estás haciendo. No cobras millones, no, pero es que no va de eso. No va de la pasta. Va de
de que te llene hasta el último aliento. En la cadena SER, La Hora Extra, con Pepa Blanes. Y esta semana empiezan ya a llegar los nuevos libros, los primeros de la temporada, La Rentrée, que arranca con grandes novedades que repasamos con Carlos Guerrero. Últimos días de vacaciones para empezar a leer novedades literarias, algunas muy esperadas como lo nuevo de Irene Solà, la joven autora catalana que sorprendió con Canto yo y La montaña baila, y que presenta la traducción al castellano en anagrama de Te di ojos y miraste las tinieblas, la historia de un grupo de mujeres de una familia marcada por un hecho del pasado, por la relación con la naturaleza y con lo sobrenatural. Otra catalana, Carlota Gurt, presenta su segunda novela, Biografía del fuego con libros del asteroide, llena de personajes que transitan la ansiedad, la incertidumbre y el desamor. Otra autora joven que publica este final del verano es Elisa Victoria, que de la mano de Blackie Books nos trae Otaberra, un rompecabezas literario ambientado en 1989. También esta semana podremos leer a Antonio Muñoz Molina. El académico de la RAE publica No te veré morir, una historia de amor que habla del poder de la memoria y el olvido y los estragos del tiempo. Terminamos con una exposición en el IBAM, en Valencia. Otobon Nakanga es Anhelo de luz del sur, donde esta artista nigeriana reflexiona a través de la pintura, la performance y la escultura sobre la tierra. Nos lo cuenta Paula Pérez. Anhelo de luz del sur es una conversación con la tierra que reflexiona sobre cómo repercute y perjudica la actuación humana en nuestro lugar de vida y que denuncia la explotación de los recursos naturales. La muestra reúne dibujos, textiles, poemas y hasta una performance donde se acentúa la importancia de cuidar del medio ambiente, de ese sitio en el que se encuentran los minerales que componen nuestro cuerpo. Y es que la artista nigeriana Otobon Kanga examina la relación social y topológica que los humanos mantenemos con nuestro entorno cotidiano, cuestionando la distribución de la riqueza y los sistemas de producción que lo están llevando al límite. Una obra que Núria Enguita, la directora del IBAM, del Institut Valencià d'Art Modern, describe como realmente comprometida con la sostenibilidad. Y en esa conectividad, sobre la que reflexiona también su trabajo, tiene que ver con la necesidad de cuidar, de reparar, de tener en cuenta que los recursos no son ilimitados y que sobre todo la pérdida de recursos es pérdida de vida para todo el planeta, ¿no? Plantea esas ideas también que tienen que ver con la memoria de los lugares, con cuestiones que tienen que ver con el trabajo, con la pertenencia, con la explotación de recursos y con la explotación de personas. Pues va hablando también de esos movimientos del cuerpo que definen también las formas de trabajo y de extracción de esos recursos. La propia autora afirma que pretende subrayar la relación con la tierra, the relationship to land, con las extracciones, the relationship to extractions and what that means, pero también con nuestros cuerpos y cómo necesitamos cuidar de nuestra propia salud y de nuestro medio ambiente. but also the relationship to our bodies and how we also need to also take care of our own health, of our environment. Un proyecto de economía circular que explora temas como el trabajo o el hogar y que analiza conceptos como la pertenencia y la propiedad, en el que además la creadora ha trabajado durante meses de la mano de profesionales locales de la cerámica para originar una conexión con la creación valenciana. Y nos marchamos con Los Planetas, que actúan en Extremadura en el Festival Contemporánea. Volvemos la semana que viene. Adiós.
Cadena SER. La radio.